Continuando con los ejemplos que estamos realizando para la ejecución del informe, entonces a continuación vamos a escribir la parte 2. La parte 2 se enfoca en el trabajo dentro del laboratorio. Para ello, entonces tenemos los ensayos y el trabajo en el laboratorio evidentemente inicia con todo el cumplimiento de las normas de seguridad y afines que el docente ha exigido para el ingreso mismo al laboratorio. Posteriormente a ello, pues se fundamenta en una bitácora de investigación, que es un cuaderno cosido, que está enumerado, que debe estar en lapicero para iniciar formación académica en el seguimiento de un registro, que son tan importantes en las empresas y en ciencia. Estos registros pues son invulnerables, no tachables, es decir, que no se pueden hacer enmendaduras, que es para que su credibilidad no se pierda. Entonces se inicia el apunte de las observaciones en cada una de las ejecuciones experimentales. Por ejemplo, en el primero, que se enfoca en la inducción, entonces del material, pues iniciamos con la identificación previa, o sea, de la marca de la balanza, datos de su precisión, es decir, que es importante para saber esto, con qué credibilidad voy a tomar los datos. Puedo hacer un registro fotográfico del material, es decir, esto me va a ayudar para el informe, es decir, yo estoy recopilando evidencias. Luego, si hay una charla, una inducción por parte del docente, entonces es muy importante anotar los paso a paso o los datos adicionales que da el docente, porque esto nos da información no solamente del uso, que quizás a veces no consigamos en los libros o en las páginas, sino adicionalmente que nos da parte de su experiencia a nivel experimental, es decir, puede ser relevante y por eso debería estar apuntada y ya nos va a ayudar para tomar decisiones en el momento de ejecutar el informe. Después entonces se buscaba en el paso metodológico pesar el video reloj, o sea, entonces se inició con la verificación de los datos, que es verificar la balanza, se hizo el ajuste de la balanza, o sea, es decir, se habla de lo ejecutado en el laboratorio y algunas por ejemplo, si se presentó algún problema durante la ejecución de este paso, pues entonces ahí es muy importante describirlo. O si el problema no me sucedió a mí, sino me sucedió a un compañero, entonces es decir, también yo lo puedo describir como un dato importante que reforzará mis conceptos y mi experiencia en el laboratorio. Después, cómo se ejecutó el peso, es decir, procedimentalmente es bueno describir el paso a paso de cómo se logró obtener cada ensayo, cada experiencia, con el objeto de ir haciendo también un mapa mental y procedimental, o un paso a paso procedimental de cómo normalmente se ejecuta esta operación en el laboratorio. Después, entonces, si por ejemplo mi cuaderno, es muy bueno hacer una tablita donde yo coloque los datos que se obtiene de cada uno de mis compañeros. Eso es importante porque me permite analizar también mi comportamiento, es decir, cómo están mis datos con respecto a los otros, pero lo que es más importante, me permite obtener evidencia amplia para evaluar los resultados a nivel práctico. Después, pues entonces viene con el objeto, el siguiente paso experimental era pesar 0,5 gramos de cloruro de sodio. Entonces acá es muy importante varios puntos, es decir, el material que se usó, el reactivo previamente hacemos la identificación de la marca, o en el caso si el reactivo tomamos datos como el nombre, la marca, la fórmula química, pero si es una marca comercial, un reactivo comercial, pues es un nombre comercial, y colocamos el lote, que eso es una información importante dentro de cualquier análisis, sobre todo lo que es la marca y el lote identifican comercialmente el producto. Después se hace un resumen de los datos obtenidos. Entonces es muy importante escribir las experiencias, por ejemplo, cada vez que mi compañero está pesando o si yo estoy pesando en el laboratorio, es muy importante hacer ese registro. ¿Para qué? Con esto denotamos, pues, identificamos puntos de complejidad del ensayo, problemas típicos que se pueden presentar, es decir, no quiere decir que un estudiante o un compañero mío sea mejor o peor en una actividad. Esas circunstancias o las eventualidades que se presentan en el laboratorio, pues permiten reforzar, así yo logré hacer en el primer paso la pesada. Es decir, aquí básicamente el objeto es interactuar mucho con el material, con el enfoque de adquirir experiencia. Después, entonces, en el siguiente paso experimental se planteaba el pesaje de
1,00 gramos de cloruro de sodio en la balanza analítica. También se empleó la misma sal, entonces comercial, entonces se deja de esos datos que ya se tenían de él, se apunta los datos de la balanza, la precisión, su marca, se puede tomar un registro fotográfico de ella. Entonces luego si hay otra vez, como dijimos en la balanza de 3 brazos, todas las recomendaciones y datos que se den son importantes tenerlas apuntadas, no solo para la ejecución del informe, sino para también para el aprendizaje como tal. Dentro de la realización del informe tiene relevancia porque me ayuda a identificar posibles errores o algunos puntos críticos del análisis. Después, si se llegase después, entonces viene la recolección de los datos. Entonces es importante que yo esté atento a las experiencias de mi compañero. Entonces, si un compañero lo logró en el primero, en el segundo intento, en el tercer intento, y también apuntar, hacer observaciones por qué. O sea, es decir, si un tercer intento, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el error típico que se presenta? ¿Por qué el dato no se consideró válido y se requirió un segundo ensayo para lograr el objetivo de la experiencia? Esto, pues, esta información nos facilita también, como lo dije, consolidar el conocimiento mismo así en el laboratorio. Pero adicionalmente, si llegase a presentarse diversificación de los datos, alta desviación, entonces esto también nos ayuda a identificar si es por la complejidad misma del procedimiento, ¿sí? Eso es importante, o alguna eventualidad típica que esté pasando, ¿sí? Por el estado del instrumento, por las dificultades para lograr que estuviera estable, también por el reactivo. También puede presentarse mucho a nivel experimental o errores porque el reactivo mismo en sí no permite establecer una buena pureza, la concentración, el estado del reactivo, en la calidad del mismo. Todos esos factores influyen. Cuando hacemos un procedimiento, por ejemplo, que es de multipasos para llegar, por ejemplo, a la determinación de la densidad de los líquidos, entonces acá, bueno, usamos varios instrumentos. Entonces, ¿cuál es el instrumento? Es decir, hacemos la descripción si es del pinómetro, cuál es su volumen, todos los datos que él tenga. Si tiene datos de la precisión, pues ahí colocamos los datos de la precisión. Si tiene datos de la marca, pues colocamos datos de la marca. Después, entonces, denotamos la balanza que hemos usado en este caso, la que estamos usando, y los reactivos. Entonces los reactivos básicamente es su nombre, su fórmula química, de dónde proceden. Eso es muy importante que vaya en el cuaderno. Eso da esa información. Y si tiene algunos datos de pureza, pues también los colocamos. Si son a nivel comercial, entonces es necesario colocar su marca y el lote. Eso es muy importante. Después hacemos el registro de datos de toda la experiencia. Eso ya habíamos denotado como cosas importantes: la masa del pinómetro, los factores que estuvieron en cuenta en el llenado del pinómetro, la temperatura, el mismo, porque del agua en este caso, del etanol, que es el otro fluido a evaluar, la masa del pinómetro más el agua. Es decir, todos estos datos son los datos recopilados de la experiencia para cada uno de mis compañeros. Eso con el fin de yo recopilar buena información. Esta información me va a ayudar para hacer una muy buena comparación en el informe. Si no completo la información, pues entonces es decir que los análisis van a quedar sin suficientes datos, y eso es grave a nivel analítico. Posteriormente, entonces, por ejemplo, para sólidos, entonces hicimos una experiencia, solo que lo hicimos para dos. En este caso, teníamos una canica y teníamos el cobre. Entonces, ahí, los datos que se tomaron básicamente es la masa de la canica, la masa de los alambres, la temperatura en la que se hizo el ensayo, los diámetros de la canica, el volumen que se desplazó tanto con la canica como con el cobre del agua, ¿sí? Cuando se estaba en la probeta en los 15 mililitros. Entonces, y adicionalmente, entonces, todos los datos importantes que se hayan identificado durante la realización de la práctica, pero recomendaciones que se hayan dado en la clase, todas estas deben estar en el cuaderno de laboratorio. Entonces, como se ve, cada uno de los 3 puntos metodológicos de la práctica se fundamentan en que tenemos que poner a trabajar nuestros sentidos en el laboratorio, estar muy alertas, ponerlos a todos los sentidos que podamos emplear, es decir, de manera segura en el laboratorio, ¿sí? Obviamente no podemos emplear el gusto, ¿sí? Pero sí por lo menos los que podamos identificarlos, los que sean evaluados de manera segura, ¿sí? Y
Esto para llevar todas esas experiencias al cuaderno de laboratorio, que se considera bitácora de investigación, que se convierte en el repositorio de toda esa evidencia. Yo puedo acompañarme de cámaras, de otros instrumentos para agarrar, pero entonces dentro de la bitácora yo voy diciendo, se hizo un registro fotográfico con código tales, es decir, voy identificando y dejando claro cuáles son mis apuntes. Y luego de esa cámara tengo que buscar un mecanismo por el cual si todos los compañeros del equipo tengan esa información. ¿Para qué? Para que su experiencia académica tenga la oportunidad de desarrollarse igual que la mía. Esto es muy importante, es decir, que no puede depender la información de que esté reservada solo por uno de los miembros del equipo. La idea es que todos los miembros del equipo la tengan para que sea viable y podamos caminar hasta realizar un excelente informe. Eso es todo por esta sección, espero les sirva de mucho. Hasta luego.